Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. Pasajero de las sombras. La primera vez que sentí que algo no estaba bien fue saliendo de Ciudad Victoria, rumbo a Monterrey, en una noche como tantas otras, justo a finales de octubre del 2007. Eran poco más de las 11 cuando abordé el autobús, un modelo viejo de la línea Expreso del Norte. De esos que ya deberían estar retirados, con los frenos duros y los faros tan opacos que apenas alumbran el asfalto frente a ti. Pero el camión seguía funcionando, y yo necesitaba el trabajo. Esa ruta siempre me incomodó. Por el trazado, por lo solitario del camino, por el tramo que cruza por la sierra entre los límites de Tamaulipas y Nuevo León. Me había tocado manejarla varias veces, siempre de madrugada, siempre solo al frente, con el café de termo, una cobija por si el aire de la cabina se ponía pesado, y un par de discos viejos que la radio ya casi no leía. En esta ocasión llevaba 12 pasajeros, la mayoría dormidos. Un señor con sombrero que no se lo quitó ni al recostarse, 2 jóvenes con mochilas escolares, una pareja que se abrazaba como si no quisieran despertar nunca, y una mujer con su hijo que apenas se asomaba por la ventana. Yo avanzaba sin prisa, escuchando el rugido constante del motor y el golpeteo leve del viento. Sabía que en 2 horas más estaría entrando a Linares, donde podríamos descansar un rato. Pero a mitad del trayecto, pasando por un punto conocido como La Quebrada, algo cambió. El camino se volvió más oscuro de lo habitual. No era neblina, no era lluvia, era como si las luces del camión se negaran a alumbrar más allá de unos pocos metros. El asfalto parecía absorber la luz. No se veían señalamientos, ni árboles, ni postes. Nada. Solo oscuridad. Me convencí de que era el clima, que sería una falla en los focos. Me incliné un poco hacia el tablero y subí el brillo de los faros. No hubo diferencia. Justo en ese momento sentí que el camión se frenaba solo, como si algo lo jalara hacia abajo. Pero no era una bajada. El camino estaba plano. Revisé los espejos, todo parecía normal, hasta que algo llamó mi atención en el retrovisor interior. Al fondo del pasillo del camión, entre los asientos, había alguien de pie. Al principio creí que era uno de los pasajeros que iba al baño, pero esa unidad no tenía servicio. Lo miré mejor. Era una figura alta, demasiado alta. Quieto. Sin moverse. No tenía equipaje, ni ropa visible. Solo una silueta oscura que no parecía encajar con el resto. Me volteé rápido hacia el camino. El volante se volvió rígido. El camión apenas respondía. La figura seguía ahí. Los pasajeros dormidos. Nadie más notaba nada. Traté de encender la radio, pero solo salió un zumbido agudo, largo, como si alguien soplara dentro del aparato. De pronto, la luz interior del camión parpadeó una sola vez y cuando volvió, el pasillo estaba vacío. Apreté el volante con fuerza, sudando frío. Sentí como si algo respirara en mi nuca. No me atreví a voltear. Minutos después, la mujer con el niño gritó. No fue un grito común. Era como si algo le arrancara el aire del pecho. Me detuve de golpe. Todos despertaron aturdidos. Ella abrazaba a su hijo, que se había desmayado o algo parecido. Los ojos del niño estaban abiertos, pero su mirada estaba fija, perdida, sin parpadear. Repetía palabras con la boca, pero sin emitir sonido. Uno de los jóvenes intentó ayudar, pero apenas se puso de pie, se cayó como si lo hubieran empujado. Nadie se movía. Nadie entendía. Bajé del camión con mi linterna. La noche afuera era imposible. El aire era espeso, con un olor extraño, como de metal mojado. No se escuchaba nada. Ni grillos, ni ramas, ni pasos. Caminé alrededor de la unidad y me detuve al ver que las llantas delanteras estaban manchadas con algo oscuro, espeso, como petróleo mezclado con tierra. Toqué un poco y lo olí. Era sangre. Regresé al camión. Nadie hablaba.
Todos estaban sentados, quietos, como si algo los estuviera observando. Encendí de nuevo el motor. Sonó a la primera, pero con un tono distinto. Más grave. La carretera seguía sin mostrar señales de estar en el mundo real. Los árboles parecían sombras torcidas, las curvas eran más cerradas, los letreros estaban cubiertos por lo que parecía ceniza. Y entonces, el niño habló. Su voz era ajena, gruesa, seca. Dijo solo una frase: él ya subió. Volteé hacia el pasillo y ahí estaba de nuevo. La silueta. Ahora más cerca. Estaba en medio del camión, entre los asientos. Los pasajeros no lo veían. Seguían con la mirada clavada al frente, como si sus cuerpos funcionaran pero no sus mentes. La figura avanzó 2 pasos. En cada paso, el camión se sacudía levemente. No podía frenar. No podía parar. El aire olía a óxido, a algo muerto. El hombre con sombrero comenzó a convulsionar. La pareja empezó a llorar en silencio. Yo solo manejaba. Con las manos frías. Con la garganta cerrada. La figura llegó hasta la parte delantera. Me vio. No tenía rostro, solo una superficie lisa, como una tela tensada. Y aún así, supe que me estaba viendo. El niño se paró. Caminó hasta él. La madre no reaccionó. Nadie lo hizo. Yo traté de gritarle, pero mi voz no salía. En cuanto tocó la sombra, todo se apagó. Motor, luces, pensamientos. Desperté al amanecer. Solo. El camión estaba vacío. No había rastros de nadie. Ni mochilas, ni ropa, ni basura. Solo yo, sentado al volante, con las manos entumidas y los ojos rojos. Afuera, la carretera seguía igual de desierta, pero ya se escuchaban aves, se sentía el calor del sol. Caminé por varios minutos hasta que un tráiler me recogió. El conductor me miró raro. Dijo que ese tramo llevaba cerrado semanas por un derrumbe, que ningún autobús podía pasar por ahí. No me creyeron cuando lo conté. Me suspendieron por haber abandonado la unidad sin reporte. Dijeron que seguramente los pasajeros habían bajado al ver que me desmayé. Que no encontraron a nadie porque todos siguieron caminando hasta la estación más cercana. Pero yo sé que no. Ellos no salieron del camión. Nadie bajó. Nadie gritó. Solo desaparecieron. Desde entonces no volví a manejar de noche. Pero a veces me despierto sudando, con la imagen de esa silueta acercándose entre los asientos. Sé que sigue ahí. Que aún sube a los camiones en medio de la oscuridad. Que solo aparece en ciertas rutas, en ciertas noches, cuando el camino se vuelve tan oscuro que parece tragarte. Así que si alguna vez viajas por la sierra en autobús y ves que el conductor se persigna más de una vez, que no habla, que no prende la radio, no le preguntes nada. Solo quédate en tu lugar. Y si ves a alguien de pie al fondo del camión, no lo mires directo. Porque si te devuelve la mirada, ya no te vas a bajar. Pasajeros invisibles. Nunca me acostumbré del todo a la noche, aunque trabajé años en ella. Me tocó manejar para una línea que hace la ruta de Guadalajara a Tepic, por la libre y por la de cuota, según lo que tocara en el turno. Entré en 2018, después de quedarme sin trabajo en una bodega del tianguis. El sueldo no era malo y había un bono por turno nocturno. Eso fue lo que me convenció, no el gusto. La primera vez que salí de madrugada sentí algo raro, pero lo atribuí a los nervios. Uno conduce concentrado en el asfalto, en los topes que no están señalados, en los trailers que van sin luces, en los retenes que aparecen sin aviso, y deja de pensar en otras cosas. Sin embargo, con el tiempo, cuando el cuerpo se acostumbra, la mente empieza a notar detalles que no encajan. Al principio eran cosas pequeñas. Un bulto que juraba ver en el último asiento y cuando volteaba ya no estaba. El sonido de alguien cambiándose de lugar y, al revisar por el espejo, todos los pasajeros seguían inmóviles donde los había visto la última vez. El sensor de la puerta marcando que estaba abierta aunque iba bien cerrada.
Los compañeros decían que era normal, que el cansancio juega sucio. Me lo repetía cada noche, como un mantra. Hay un tramo, antes de entrar a la sierra, donde la señal del teléfono desaparece. A la derecha solo se ve monte y a la izquierda la barranca se pierde en la oscuridad. La empresa nos pedía bajar la velocidad en esa zona porque ahí se han volteado muchos camiones. También se comenta entre los choferes que, años atrás, un autobús de la misma línea se fue al fondo por no respetar una curva. Nunca quise buscar la nota ni confirmar la versión. Prefería manejar con la duda que con la certeza. Todo se descompuso una noche de septiembre de 2021. Salimos de la Central Vieja de Guadalajara casi a las 11. El autobús era de los medianos, de esos que ya traen años encima, con asientos gastados y un olor mezcla de diésel, humedad y desinfectante barato. Subieron pocas personas, como pasa entre semana. Una señora con 2 niños que se bajaron en Magdalena, un trabajador que se quedó dormido casi al subir y otro que dijo ir hasta Tepic. Este último se sentó a media unidad, del lado de la ventana. Lo vi por el espejo mientras acomodaba su mochila debajo del asiento. Era un hombre flaco, sin rasgos que llamaran la atención, de esos que no recordarías si te pidieran describirlo. Pagó en efectivo, tomó el boleto sin mirarlo y no dijo más que una frase. Hasta el final. La noche estaba tranquila. Casi no venían vehículos en sentido contrario. El motor sonaba parejo, el tablero solo tenía prendido el anuncio del cinturón, algo que ya ni volteas a ver. En el radio, la estación de música norteña se empezó a llenar de ruido cuando entramos en la parte más solitaria del trayecto. Lo apagué. Preferí la vibración constante del motor y el golpeteo leve de la carrocería. Cuando dejamos atrás el último pueblo, noté que el aire dentro del camión se sentía diferente, más pesado. No es fácil explicarlo. No era solo frío, que si se metía por la rendija de la ventanilla, era otra cosa, como si el ambiente se espesara. Pensé que alguien habría abierto la puerta del baño, pero el testigo en el tablero marcaba que estaba cerrado. Miré por el retrovisor. La señora y los niños ya no iban, se habían bajado antes. El trabajador seguía dormido, con la cabeza recargada en el cristal. El hombre de la mochila estaba sentado derecho, mirando al frente, sin moverse. Pasaron unos minutos y sentí una mirada clavada en la nuca. Es una sensación muy particular. Uno sabe cuando alguien lo está observando con insistencia. Volví a revisar el espejo central. Lo que vi hizo que me temblaran los dedos sobre el volante. El asiento del hombre estaba vacío. Sin embargo, lo veía a 2 filas detrás de mí, del lado del pasillo, recargado hacia adelante, como si estuviera tratando de ver el tablero. Parpadeé esperando haberme confundido. Volví a enfocar la vista. El trabajador seguía dormido en su lugar, pero el otro ya no estaba en el asiento que había pagado. Ahora sí lo tenía detrás, casi sobre mi hombro, aunque al girar la cabeza solo había aire y cortinas. No frené. Me agarré del volante con fuerza y me dije que era cansancio, que llevaba demasiadas noches seguidas, que necesitaba vacaciones. Aceleré un poco, con la idea absurda de que salir rápido de ese tramo arreglaría algo. El camino siguió vacío y la unidad avanzaba sin problema. En la siguiente recta, esa donde del lado derecho apenas se distinguen unas cruces viejas junto a la maleza, escuché el sonido del timbre que se usa para pedir parada. Sonó una vez, clara, y se apagó. Nadie debía tocarlo, pues la siguiente escala oficial era la central de destino y no hay poblados en medio donde podamos detenernos. Volteé al espejo lateral y luego al central. El trabajador seguía dormido. Detrás de él, en la penúltima fila, vi la silueta del pasajero que pagó hasta Tepic. No se movía. Cuando traté de distinguirle el rostro, las luces del tablero parpadearon y una de las ventanas del fondo se empañó de pronto, como si alguien respirara con fuerza contra el cristal. Me sudaban las manos. Bajé un poco la música del pensamiento y empecé a hablar en voz baja conmigo mismo, enumerando las señales, los topes, las marcas en el asfalto, cualquier cosa para no quedarme en blanco. De pronto, el timbre sonó de nuevo, insistente, varias veces seguidas. Cada sonido rebotaba en la cabina.
Mi corazón se aceleró. Decidí parar en un acotamiento amplio que conocía, donde varios compañeros se detienen a echarse un café. Reduje la velocidad, puse direccionales y orillé la unidad hasta casi detenerla. Justo antes de que el camión se parara, el trabajador se despertó sobresaltado. Lo vi incorporarse y mirar hacia atrás con los ojos muy abiertos. No me habló. Se levantó despacio, miró al fondo y regresó la vista hacia mí con una expresión que nunca voy a olvidar, una mezcla de miedo y sorpresa absoluta. Se acercó tambaleándose por el pasillo y sin decir palabra se dejó caer en el asiento de adelante, casi pegado a la puerta. Me dijo solo una cosa, en voz muy baja. No siga aquí, jefe. Abrí la puerta. El aire de afuera estaba frío pero se sentía más limpio. El pasajero bajó sin siquiera mirar a los lados. Caminó hacia la carretera y se quedó ahí, como esperando otro transporte, aunque sabía que a esas horas casi no pasaba nadie. Apagué el motor. El silencio me golpeó. Me levanté del asiento del conductor y caminé hasta el fondo de la unidad. Cada paso sonaba demasiado fuerte sobre el piso. Recorrió un escalofrío mi espalda al ver que todos los respaldos estaban vacíos, incluso el que recordaba ocupado por el hombre de la mochila. Llegué a la última fila. No había nadie sentado, pero el asiento del lado de la ventana estaba hundido, como cuando alguien acaba de ponerse de pie. En la ventanilla empañada se distinguían 3 marcas, como si una mano se hubiera deslizado desde adentro hacia abajo. No eran muy profundas, pero estaban frescas. Acerqué la palma. El cristal seguía helado por dentro, como si en esa parte la temperatura fuera distinta al resto. Regresé al frente casi sin respirar. Cerré la puerta, encendí el motor y decidí seguir directo hasta Tepic sin volver a detenerme en ese punto. El trabajador no quiso subir de nuevo. Alcancé a verlo por el espejo lateral, alejarse caminando junto a la carretera, rumbo a algún pueblo que quedaba a varios minutos de ahí. No quise pensar cuánto tardaría en llegar. Quedé completamente solo. O al menos eso me repetí mientras avanzaba. El timbre dejó de sonar, pero algo más empezó. Un ruido leve detrás de mi asiento, como si alguien pasara los dedos por la tela rasgada una y otra vez. El espejo central vibraba con el movimiento de la unidad, deformando un poco la imagen. Aún así, podía ver una sombra recargada en la barra que separa la cabina del pasillo. No tenía forma definida, pero sí una diferencia clara con la oscuridad del resto. En una curva larga, sentí un peso en el respaldo, justo donde se apoya la cabeza. Como si alguien hubiera apoyado la frente a centímetros de la mía, del otro lado. Mi respiración se aceleró tanto que se mezcló con el sonido del motor. Entonces, muy cerca del oído izquierdo, escuché la misma voz de antes, pero esta vez clara, sin duda posible. Hasta el final. No fue un pensamiento, ni un recuerdo. Fue un susurro frío pegado al oído. Un impulso casi me hace soltar el volante. Me obligué a mantener la dirección, a no girar, a no frenar de golpe. Solo apreté los dientes y seguí la línea blanca hasta que vi a lo lejos las luces de la caseta y, más adelante, el resplandor de la ciudad. Cuando por fin entré a la central de Tepic, el tablero empezó a fallar, apagándose y encendiéndose. Las luces interiores titilaron un segundo y luego quedaron fijas. Abrí la puerta, bajaron los pocos pasajeros que quedaban, firmé la llegada con la mano temblorosa y, antes de dirigir la unidad hacia el área de estacionamiento, me animé a voltear hacia el interior. El camión estaba vacío. Sin embargo, en el asiento medio, donde al inicio del viaje se había sentado el desconocido, vi un boleto arrugado. Lo tomé. No era de esa noche. La tinta estaba deslavada y el logo de la empresa era el anterior, el que se dejó de usar hacía años. No traía nombre del pasajero, solo la fecha. Era de la misma noche del accidente del que hablan los compañeros, pero de un año mucho antes de que yo entrara a la línea. El destino decía exactamente lo mismo que había escuchado 2 veces en el trayecto. Hasta el final. Renuncié a las semanas. Fingí un problema de salud y entregué la plaza. Me puse a ayudar en el pequeño taller de mi cuñado y a vender refacciones por internet.
Dejé la ruta, pero la ruta no me dejó. Hay noches en que paso cerca de alguna central o por un puente donde suelen detenerse los camiones y siento otra vez el mismo peso en la nuca, la misma respiración pegada al oído. A veces, cuando cierro el coche y miro por el espejo retrovisor, me parece ver la silueta de alguien sentado a media unidad en un asiento que ya no existe, con un boleto arrugado en la mano, esperando que vuelva a tomar el volante y lo lleve, una vez más, hasta el final. No se abre aquí. Año 2019. Yo era auxiliar de una línea que hacía la ruta Durango-Mazatlán por la Libre. Salíamos tarde para evitar el tráfico pesado y cruzábamos la sierra entre curvas que parecían repetirse como un truco de carretera. Mi trabajo era sencillo: contar pasajeros, revisar boletos, servir café y ayudar con las maletas. También conocía las reglas no escritas. La más importante decía que entre el kilómetro 176 y el 182, a la altura de un paradero viejo sin nombre, la puerta no se abre. No se espera a nadie. No se discute. Esa noche el camión partió con 17 ocupados y el asiento 12 libre. El conductor era Rentería, un veterano que manejaba con el retardador casi sin tocar el freno. Hacía frío arriba del puerto. Afuera la neblina aparecía en listones que se pegaban al parabrisas y se iban como si tuvieran voluntad. En el fondo, un bebé respiraba regular. Adelante, un estudiante dormía abrazado a su mochila. A media sala un señor llevaba una bolsa con pan que dejó un olor tibio y dulce. Todo normal. El tránsito desapareció cuando tomamos la Libre. Las curvas se cerraron y el camión empezó a cantar con cada cambio. Yo repasé la planilla de boletos con una lámpara pequeña para no molestar. 17. Nadie en el 12. Lo anoté por costumbre. A esa altura la carretera corre pegada al barranco y el pavimento tiene cicatrices viejas. El parabrisas vibraba a una frecuencia que se siente en los dientes. Era una noche común. Hasta que sonó el timbre de parada. Miré el tablero. La luz se encendió 2 veces, como si hubieran presionado desde 2 asientos a la vez. Rentería me levantó la mirada sin decir nada. Supe en qué punto estábamos. Revisé por el pasillo. Nadie tenía intención de levantarse. Nadie buscaba bajar. Sentí la planilla resbalar un poco por el sudor de mis manos. El timbre sonó otra vez. Rentería dejó que el camión perdiera impulso. El motor quedó al ralentí. Antes de que yo pudiera decir nada, la puerta delantera respiró por el cilindro, ese suspiro de aire que hace cuando va a destrabar, y se abrió apenas. El aire frío se metió como un animal. Me asomé para cerrar. Lo hice rápido. Nadie afuera. Ni forma humana, ni sombra, ni reflejo. Solo el poste torcido del paradero y la banca de tabla que siempre parece húmeda. Cerré. Rentería metió primera y seguimos. No pasaron 3 curvas cuando me di cuenta de que el asiento 12 ya no estaba libre. No vi a nadie moverse, no escuché pasos, no sentí el peso de una persona caminando por el pasillo. Pero ahí estaba, la tela del respaldo hundida lo justo, el cinturón con la hebilla apoyada en una cadera invisible, el reflejo tenue de algo que interrumpía la luz del monitor. Toqué el respaldo desde atrás con los dedos. Estaba frío como lata. Me quedé parado unos segundos. El timbre no volvió a sonar. Decidí no decirle a Rentería. Los auxiliares aprendemos a no llevar el pánico al frente. Volví a mi asiento y seguí revisando nombres, destinos, números. 17 boletos. Un asiento antes vacío, ahora ocupado. La cuenta no cerraba. Le puse un circulito al 12. Lo subrayé. Escribí ver en Mazatlán. La sierra apresó al camión en una secuencia de curvas de herradura. Un tráiler bajaba lento y Rentería lo pasó en una recta corta. Al terminar, el tablero parpadeó. Fue apenas un cruce de luces, como cuando se afloja un fusible, y regresó.
La hora cambió 2 minutos hacia atrás. No fue cansancio. Lo vi claro. Eran las 1:12 y de golpe fueron las 1:10. Lo anoté sin pensar. En el 179 hay una explanada chica donde los conductores a veces paran a estirar. Esa noche seguimos de largo. Nadie pidió baño, nadie tosió, nadie habló. El bebé dejó de respirar ruidoso. El silencio se volvió un material espeso. Escuché, detrás de mí, el roce seco del cinturón pasando por la pieza plástica. Como si alguien se ajustara la banda al pecho. No quise voltear. Llegamos a un poblado con estación de gasolina. Rentería avisó con la mano que bajaríamos 5 minutos. Abrí puerta. Bajaron 4, el del pan, la mamá del bebé, el estudiante y una señora con chamarra ligera. Subió un joven con mochila. La cuenta se mantuvo. Revisé el 12. Vacío otra vez. La tela había recuperado su forma. En el piso, debajo del asiento, había unas gotas como de agua, pero secas, que no mojaban la yema del dedo. Las miré mucho rato, como si la respuesta estuviera ahí. Volví a subir. Rentería fumó afuera. No le pregunté nada. Cuando retomamos la carretera, la planilla marcaba 18 ocupados. Había sumado mal. O el sistema había cambiado solo. Lo atribuí al sueño. Me serví café, lo dejé a un lado y regresé a mi asiento. A la altura del 181, el camión dio un brinco raro, no por bache, sino como si las ruedas hubieran pasado por encima de algo que no estaba. Al mismo tiempo, la cámara interior falló y dejó un cuadro congelado. Lo supe porque en el monitor de cabina el pasillo quedó fijo, con los respaldos inmóviles y un grano de imagen más grueso. La barra de reproducción estaba viva, pero la imagen, no. Luego volvió. En ese instante el asiento 12 volvió a hundirse. No fui valiente. Me quedé donde estaba, con la planilla abierta y el lápiz inmóvil. Sentí que no debía interrumpir nada. Escuché, muy leve, un estornudo que no venía de ninguno de los que conocía ya por sus respiraciones. Fue un estornudo apagado, normal, humano, pero sin origen claro. Olí tierra mojada. El café que había dejado a mi lado se había enfriado de golpe. Rentería clavó la vista al frente. Siguió la línea blanca como si le diera instrucciones. Cruzamos el 182. La tensión bajó un poco. El bebé volvió a respirar con ritmo. La mamá lo acomodó sin ruido. El estudiante cambió de postura. Sentí que podía pararme. Caminé hasta el 12 con cuidado, como si piso y aire fueran distintos. No había nadie, pero el cinturón estaba abrochado. Lo solté. El clic sonó normal. Me quedé mirando la hebilla un segundo más de lo necesario. De repente, la barra regresó a su posición, como jalada por una mano. Se abrochó sola. Volví al frente sin correr. Le toqué el hombro a Rentería. No hubo intercambio de palabras. Él ya sabía. Llegamos a Concordia antes del amanecer. Bajaron varios. Conté uno por uno con el contador manual. 17. Le di a Rentería el papel con la cifra. Me miró sin sorpresa. En Mazatlán nos esperaba la revisión. Ahí se comparan planillas, boletos y peso de eje. Ese día, el peso de eje delantero marcó 80 kilos de más respecto al cálculo teórico por ocupación y equipaje. Revisamos cajuelas, pasillos, baño. Nada adicional. El 12, vacío. Pero cuando el inspector revisó las filmaciones, encontró un tramo de 5 minutos sin registro entre el 176 y el 181. No fue falla de disco. Las cámaras siguieron grabando a bordo, pero guardaron vacío. En la copia de seguridad del servidor, el pasillo estaba a media luz y se veía lo que se ve cuando una puerta se cierra en el vidrio, la forma de alguien que no está, recortada por refrito de reflejos. El inspector no quiso opinar.
solo estampó recibido. Dormí mal ese día. Regresamos por la tarde. Otra vez la Libre. Otra vez la Sierra. Rentería y yo en silencio, cada uno con sus cuentas. Cuando nos acercamos al paradero, antes de la marca del 176, la luz de timbre se encendió. Esta vez sin sonido. Una sola vez, larga. Rentería siguió. Yo me paré junto a la puerta por si el cilindro intentaba abrir. El aire se quedó en el sistema. La traba aguantó. Pasamos el paradero. El poste estaba torcido de otro modo, como si lo hubieran girado. La banca, húmeda. Vi, por la ventanilla, un paño colgado del respaldo, agitándose sin viento. Nadie alrededor. Al final del tramo peligroso, un muchacho se levantó desde mitad de sala y caminó al frente con paso de dormido. Traía audífonos, la mirada perdida. Puso la mano en el tubo de la puerta y se quedó así, sin fuerza. Sentí ganas de decirle que volviera a su lugar. No tuve que hacerlo. La puerta no obedeció. El muchacho regresó, como si no recordara por qué se había parado. Llegamos a Durango de madrugada. Entregué la planilla. 17. El asiento 12 otra vez libre en la cuenta final. Antes de bajar del camión, pasé el trapo por los respaldos. Al llegar al 12, el trapo se empapó sin líquido. Fue una sensación rara, como si pesara más. Lo dejé secar colgado del apoyabrazos. En la tela quedó una marca que no pude borrar, un contorno ovalado a la altura de la cabeza, como de alguien recargado durante horas. No volvía a notar nada del 12. Aprendí a no dar pelea a ciertas cosas. Los veteranos siempre lo dicen, hay puntos donde la carretera manda y uno solo pasa. Si alguien baja ahí, se asume que su camino sigue por otro lado. La puerta no se abre aquí. No se insiste. No se espera. A veces, en otras rutas, el timbre suena con ese tono doble, como si fueran dos al mismo tiempo. Entonces miro por el espejo y cuento. Si me dan 17 y veo 17, sigo. No me pongo valiente. El asiento 12, cuando le da por hundirse, lo hace sin preguntar. La hebilla vuelve a su sitio sola. Y si me hago el distraído, el viaje fluye. La sierra, de pronto, deja de repetirse. El bebé respira normal. La neblina se despega del vidrio. Y yo llego a destino con la certeza de que cumplí con la única regla que importa en ese tramo, no se abre aquí. Nunca. El asalto mudo. Viajé de Durango a Mazatlán en 2019, turno nocturno, por trabajo. Había pasado el día calibrando equipo médico en una clínica y solo quería dormir. Abordé en la central como cualquiera, boleto impreso, mochila con una chamarra, el asiento junto a la ventana. El chofer, un señor moreno con manos grandes, saludó con el cansancio de quien vive en la carretera. Éramos pocos a bordo. 2 estudiantes con mochilas fosforescentes, una mujer con un niño envuelto en una cobija, un señor de gorra que olía a tabaco frío, una pareja que no soltaba sus teléfonos y un hombre solo en la última fila, delgado, con chamarra gris. La autopista 40D se metió pronto en la sierra. Túneles, curvas, respiración de motor. Afuera, el cielo parecía colgar a baja altura, adentro, el aire acondicionado dejaba una capa fría sobre la piel. Me acomodé con la cabeza contra el vidrio empañado y vi cómo las luces de la cabina formaban un arco pálido sobre el parabrisas. El chofer no ponía música. Nadie pedía nada. El silencio de los trayectos largos, ese que no es paz, solo una tregua. Pasó el primer bloque de túneles y después el paisaje se volvió quebrado. Entonces lo noté, el autobús empezó a perder velocidad antes de lo normal. No era una frenada brusca, sino una renuncia gradual. La aguja de velocidad bajó como si obedeciera a otra regla que no conocíamos.
El camino, a esa hora, ofrecía solo su cinta oscura y el borde de los muros. Alguien en la mitad del pasillo miró por la cortina y volvió a sentarse con un gesto seco. Sin aviso, el autobús tomó una salida angosta. No aparecía anunciada, o yo no la vi. Era un desvío de obra, con tierra compactada, unos tambos naranjas golpeados por el sol y un pick-up estacionado en diagonal con una torre de luz que apuntaba hacia el pavimento. Un hombre con chaleco reflectante bajó el brazo como dando paso. No alcancé a ver insignias, solo la palabra seguridad transferida en vinil sobre el pecho. La torre zumbaba, blanca y ajena, como si el mundo fuera solo lo que alcanzaba su halo. El autobús se detuvo al lado de una caseta improvisada con vallas metálicas. No había logotipos. No había señal de caminos cerrados ni patrullas visibles. Solo un par de figuras con gorras, vests y botas, y una mesa plegable con cajas de plástico transparentes. El chofer puso neutral, jaló el freno y no dio ninguna explicación. Su perfil, tenso, se recortaba contra el parabrisas. El ayudante no estaba, quizá no lo llevaba. Subieron 3. Nadie gritó. Nadie pidió documentos con voz fuerte ni amagó con nada. El primero alzó una mano y extendió una cartulina plastificada con pictogramas, un dibujo de un teléfono, otro de una cartera, otro de un reloj. Movió la palma, despacio, como diciendo, al frente. El segundo sostenía una caja y otro papel con columnas impresas y espacios para escribir. El tercero se plantó junto al chofer, vigilando la radio del tablero. La mujer del niño lo apretó contra su pecho. La pareja guardó sus teléfonos en el bolsillo por inercia y lo sacó de inmediato cuando el de la caja se plantó en su fila. Todo ocurrió con una coreografía que parecía practicada. No había palabras, solo pequeños gestos, miradas que no buscaban los ojos de nadie, la respiración sincronizada con la vibración del motor. Al llegar a mi fila, el de la cartulina señaló mi dispositivo, después mi cartera. Puse ambos en sus manos. Revisó el dorso del teléfono, presionó el botón lateral hasta que la pantalla murió, pegó una etiqueta con número y lo dejó en la caja. Mi cartera viajó a la mesa, donde otro par de manos fotografiaron mi identificación y mis tarjetas, una por una, sobre un tapete de caucho. Las devolvieron sin rebuscar billetes. El movimiento, firme y limpio, me desconcertó más que un arrebato. No pedían joyas ni mochilas. No desordenaban nada. A cada fila repetían el trámite con una precisión que daba escalofrío. El señor de la gorra trató de hablar, el de la cartulina le mostró el reloj de pulsera y luego la salida, como si el tiempo fuera la única respuesta. El niño empezó a llorar, bajito, agotado. Uno de ellos sacó de su chaleco un pañuelo nuevo, sellado, y lo dejó en el asiento sin mirar a la madre. Conté sin querer. Tardaron un poco más de lo que dura una canción larga. 13, 14, quizá 15 minutos. Al terminar, el de la radio asintió al chofer. El motor rugió otra vez. El pick-up se hizo a un lado y la torre de luz nos siguió unos metros, como si quisiera cerciorarse de que ya nos íbamos. La salida de tierra nos devolvió al asfalto liso de la 40D con un brinco que hizo temblar las cortinas. Nadie dijo nada. La pareja se tomó de la mano. Los estudiantes se pusieron las capuchas. La mujer respiró despacio para que el niño se calmara. Yo miré mi muñeca, sudor frío y una raya pálida donde el reloj había estado cuando me revisaron por encima. El chafo mantuvo la vista fija. No tocó el radio. No llamó a la base. Avanzó con la determinación de quien sabe que, en ese tramo, lo más prudente es que el autobús vuelva a ser un contenedor de gente callada y de asientos que se mueven al mismo ritmo. La siguiente parada fue en una gasolinera antes de la cruz. Bajaron 3, incluido el señor de la gorra. El de la última fila no se levantó. Cuando quise identificarlo, su asiento estaba vacío. La chamarra gris, doblada. La mochila, abierta, con un cepillo de dientes asomado.
La mujer del niño lo vio también y evitó mirarme. Yo pensé que quizás se había bajado en el desvío. Nadie lo dijo. Nadie preguntó por él a la empresa, al menos no ahí. Nos devolvieron los teléfonos en el siguiente punto, ya en una caseta con logotipos que sí reconocí. Los entregaron apagados, con la misma etiqueta numerada. Los encendimos. Parecía que todo estaba intacto, fondos, contactos, aplicaciones. Solo que algunas notificaciones llegaban con retraso y mi banca en línea me pidió validar desde un enlace nuevo. No lo hice. Un estudiante soltó un qué raro y se lo guardó. Cada quien evaluó su pérdida potencial en silencio, como si sacar cuentas en voz alta activara algún mecanismo que todavía no se cerraba. Llegué a Mazatlán y fui directo al hotel. En el lobby, el teléfono vibró con un correo, intento de compra rechazado, tarjeta bloqueada por seguridad. Minutos después, una llamada del banco confirmó intentos de pago en sitios que no conocía. Mientras la ejecutiva cancelaba y repetía su script, yo veía en el reflejo del elevador la cara de alguien que reconoce una trampa tarde. Al colgar, abrí la aplicación de localizador del dispositivo, decía que todo normal. Ningún salto raro. Ningún tramo fuera de ruta. Mi memoria insistía en la tierra compactada, los tambos, la torre de luz. El mapa no. Al día siguiente, en la oficina de la línea de autobuses, conté lo que pude con la voz medida. El encargado escuchó, tomó nota, me dio un folio y dijo que en ese tramo había habido trabajos nocturnos por caída de piedras, que a veces contrataban apoyo privado para ordenar el tránsito, que agradecía el reporte. Su frase final se me quedó pegada. Por fortuna, nadie salió herido. No supe si lo decía como alivio o como cierre para que dejara el tema ahí. Otros pasajeros hicieron filas parecidas en otros mostradores. Vi a la pareja con caras de cansancio, al estudiante con su mochila fosforescente, a la madre con el niño dormido sobre su hombro. Nadie armó escándalo. Nadie grabó videos para subir a redes. Éramos piezas de un mismo mecanismo discreto. Yo presenté mi denuncia formal. Un agente me pidió detalles que yo no tenía, placas, logotipos, rostros. Al final, asentó una conclusión limpia, posible retén apócrifo. Firmé. Me fui con la sensación de haber descrito un sueño que se resiste a las esquinas nítidas. Regresé por trabajo semanas después. Busqué la salida de tierra. No estaba. O quizá nunca fue tan visible sin la torre de luz encima. El tramo parecía idéntico a cualquier otro, el mismo asfalto, el mismo barandal, los mismos señalamientos que no retienen ninguna historia. El chofer de ese día sí puso música. Yo miraba el borde del parabrisas y me descubrí contando, otra vez, con los dedos escondidos en la chamarra, 1, 2, 3, hasta 15. A veces, cuando me toca viajar de noche, cierro los ojos y aparece el mismo cuadro, la cartulina plastificada, la caja de plástico, las manos que no tiembla, el reloj que se muestra sin hablar. He tardado en conciliar el sueño desde entonces. No por el miedo a un asalto violento, sino por esa eficiencia limpia que corta por dentro sin dejar marca. Un mecanismo que entra, registra, copia y se va, como si jamás hubiera pasado. En el destino, todo parece normal, gente que sigue, pantallas que prenden, cuentas que regresan a cero. La carretera enseña sus reglas con gestos mínimos. A mí me enseñó que, en la noche de la sierra, lo verdaderamente peligroso no siempre hace ruido. Y que a veces nadie falta en la lista, pero alguien ya no está. Kilómetro 197. Viajé de madrugada en la ruta Guadalajara-Mazatlán en 2017, un domingo en que los horarios se mezclan con la flojera de la ciudad y la prisa por llegar al mar. Subí al último autobús de la noche con una mochila pequeña y la urgencia de estar con mi madre al amanecer. El interior olía a tela húmeda y desinfectante barato. La televisión frontal mostraba un noticiero sin volumen.
Éramos pocos, una señora con suéter morado y rosario en la mano, 2 albañiles que dormían con el casco como almohada, un estudiante que no soltaba su laptop, una pareja que peleaba con el silencio. Me senté del lado izquierdo, tercera fila, junto a la ventana. Salimos de Zapopan con paso firme. Pasada la medianoche, tras la caseta de Plan de Barrancas, la lluvia rizó el pavimento y la autopista se volvió un animal largo y paciente. La gente terminó de acomodarse. El asistente del conductor recorrió el pasillo contando cabezas con una libreta. Yo miraba los anuncios reflectantes, nombres de poblaciones que iban quedando atrás como sobresapilados: Santa María del Oro, Ixtlán, Acaponeta. El reloj digital del techo marcaba las 2:14 en un rojo apagado que parecía sangrar sobre la mica, y me prometí no pensar en la hora. El golpe al motor nos agarró a todos con la guardia baja. Un tirón seco, luego un jadeo y, por fin, el silencio de máquina. El conductor orilló la unidad con oficio, balizas encendidas, intermitentes como pulsos. El autobús se detuvo a la altura del letrero verde, KM 197. Afuera no se escuchaba más que la lluvia fina y el paso lejano de un tráiler. El conductor bajó con el asistente. La puerta neumática cerró y nos quedamos mirando por los vidrios empañados como si fuéramos peces en pecera. 10 minutos. 20. Nadie hablaba. El estudiante marcaba números en su teléfono y lo guardaba de inmediato, resignado a la nada de cobertura. Los albañiles se abrigaron con chamarras fosforescentes. La señora del rosario cerró los ojos y los abrió como si estuviera midiendo cada parpadeo. La pareja se separó, ella se fue a la última fila. Yo apoyé la frente en el vidrio frío y traté de distinguir formas en la banqueta de emergencia. El reloj seguía en 2:14, clavado, y no me di cuenta hasta que la señora preguntó la hora con un gesto de cejas. Le enseñé el número con los dedos. Entonces aparecieron las luces blancas desde atrás, parejas, firmes, como las de un vehículo de auxilio. Respiramos. Vimos chalecos reflectantes acercarse por el espejo del pasillo. 3 hombres. Casco, lámparas de mano, botas. El de en medio asomó la cara por la puerta cuando volvió a abrirse y dijo algo al conductor que no alcanzamos a oír, y lo hizo con naturalidad de quien repite esa frase a diario. Entraron. Recorrieron el pasillo. Olían a lluvia y a diésel. El de barba trazó con la mirada un inventario de nuestros asientos. El de casco blanco revisó la parte trasera y tocó la puerta del baño como cuando uno toca madera por costumbre. No hubo gritos ni órdenes. Solo manos indicando que tomáramos nuestras cosas, que bajáramos de a pocos, que el clima no era seguro ahí. Los primeros en descender fueron los albañiles. Después la pareja. La señora quiso esperar, pero el asistente del conductor le indicó el pasillo con amabilidad cansada. Me quedé entre los últimos, quizá por pereza, quizá por una terquedad que no entiendo. Bajé un escalón y me regresé. No fue valentía, fue memoria, mi credencial del trabajo se había quedado metida en el asiento. Volví por ella mientras la puerta succionaba aire y el chofer conversaba con el de barba en la entrada. El pasillo estaba vacío. Tomé la credencial. Fue entonces cuando escuché un tono de llamada. No tenía lógica. Venía de la fila 7, lado derecho. Un teléfono vibraba adentro de la bolsa de red, al nivel de la ventana. No se veía pantalla, solo la vibración insistente y ese jingle viejo que en mi cabeza estuvo de moda hace casi una década. Acerqué la mano y lo saqué. La pantalla se encendió con una fecha imposible, 2 de octubre de 2009. La llamada entrante decía mármol. Mi reacción fue chusca, colgué. El tono cesó, pero el reloj del techo seguía en 2:14. Guardé el teléfono en la bolsa y salí con la credencial en el puño. Afuera, la llovizna se había vuelto más fina. No había grúa ni camioneta de auxilio, solo los 3 hombres de chaleco, plantados en fila. El de casco blanco nos indicó un tramo de terraplén hacia la derecha donde supuestamente habría un refugio.
La oscuridad masticaba el asfalto. Los que ya habían bajado no estaban a la vista, quizá habían avanzado más o quizá yo estaba viendo mal. El asistente tomó un acumulador del compartimiento lateral y se lo colgó al hombro. El conductor me miró sin decir nada, como si me reconociera de algún sitio. Bajamos. Caminamos con los pies resbalando en el empedrado del acotamiento. Yo me abracé la mochila. Quise contar cuántos íbamos, pero las siluetas se perdían. El de barba adelantó el paso con linterna en alto y, de pronto, lo perdimos detrás de la curva del talud. El silencio de gente no cuadra con el silencio de monte. Intenté apretar el paso y el chofer me detuvo con la mano en el hombro. Me señaló el camellón y movió la cabeza de lado a lado. Volvimos al autobús los 4 que quedábamos, él, el asistente, la señora y yo. Las balizas seguían parpadeando, pero el interior estaba a oscuras. Subimos. El conductor giró la llave y no pasó nada. Un segundo intento encendió el tablero durante un instante. Se iluminó el reloj del techo, 2:14. Luego, como si nos respondiera, el motor tosió y arrancó solo con un rugido corto. La puerta se cerró. Las luces bajas se encendieron sin que nadie las tocara. El chofer trató de frenar, pero la unidad empezó a rodar con una suavidad de pendiente que no habíamos notado. No era velocidad, era ese deslizamiento como de carro apagado que sin embargo obedece al volante. Avanzamos. El asistente miraba hacia atrás buscando a los demás. No había nadie en la banqueta. El asfalto devolvía una línea continua que parecía bordada con clavos. Pasamos por la entrada a un predio cercado, oxidado, con el letrero de una gasolinera que ya no opera. Había grafitis sin firma en la casetita. Llantas apiladas como muro. El autobús, sin chistar, se mantuvo en el carril hasta ver, a lo lejos, las luces de la caseta de mármol. Ahí ocurrió algo que todavía hoy no puedo acomodar en la cabeza. La pluma del peaje se levantó en cuanto nos acercamos. Ninguna voz por el altavoz, ninguna mano pidiendo boleto. Solo la apertura automática, un gesto de bienvenida hueca. El conductor tocó el claxon por reflejo. Adentro, los empleados se miraban entre sí. Nos hicieron orillarnos. Subió un guardia con chamarra azul. Revisó los asientos con un foco de mano. Éramos 3 pasajeros y 2 de la empresa. Nadie más. Nos pidieron bajar para verificaciones. En la oficina mostraron las cámaras de la autopista, archivos de la hora exacta en que, según decían, una unidad idéntica había pasado por esa misma caseta todos los meses desde hacía años, siempre de madrugada, siempre con un patrón de luces y matrículas iguales. El sistema reconocía el número económico de un autobús dado de baja en 2012. El teléfono que yo había encontrado en la fila 7 volvió a sonar encima del escritorio del encargado a pesar de que yo juraría haberlo dejado en su bolsa. La pantalla brilló apenas, 2 de octubre de 2009. Nadie contestó. Se apagó como si agotara la última gota de batería. La Guardia Nacional llegó a los pocos minutos. Preguntaron por los que faltaban. Acompañaron al conductor de vuelta a la ubicación del fallo. No encontraron gente ni rastros. Ni huellas frescas en el lodo blandito del acotamiento, ni conos, ni marcas de grúa. Solo un charco largo y una marca de llanta que se perdía en dirección a ningún lado. El reporte anotó la anomalía del reloj de a bordo. Un técnico de la caseta lo fotografió con su celular mientras seguía anclado en 2:14. A media mañana nos ofrecieron traslado a Mazatlán en otra unidad. El conductor firmó declaraciones con una mano que parecía de otra persona. La señora del Rosario rezó sin sonido y me pidió que la acompañara en el nuevo autobús. Acepté. Antes de subir, miré por última vez el letrero verde de carretera que señalaba hacia el sur. KM 197. El encargado de la caseta nos dijo que ese tramo había tenido un accidente grave en 2009, un camión de pasajeros que se quedó sin frenos en la bajada y terminó en la cuneta, de madrugada, sin auxilio cercano. No dio más detalles.
No hacía falta. Llegué con mi madre al atardecer. Preparó café. No conté todo. Quise dormir, pero el descanso vino con los ojos abiertos. Desde entonces, cada mes, por trabajo o familia, vuelvo a esa ruta. Nunca pido el asiento de la fila 7. Cuando el bus se acerca a Mármol, me enderezo y miro el reloj del techo como quien mira un semáforo en víspera de tormenta. Si llegamos con el número clavado en 214, cierro la mochila, aprieto la credencial del trabajo y fijo la vista en la ventana. No aparto la mirada del asfalto hasta que veo aparecer, inevitable, el letrero verde. KM 197. Y entonces entiendo que hay cosas en la carretera que no se arreglan con una grúa ni con un teléfono. Cosas que siguen su ruta, puntuales, con la misma calma absurda con la que se abre una pluma en la caseta y te da el pase sin pedirte nada. La entrega. Yo abordé en Tepic, una noche de julio de 2018, con un boleto sencillo hasta Durango. Terminal chica, luces blancas que parpadeaban, el olor del café recalentado. Subí por rutina, sin pensar. El autobús de línea no era nuevo, pero tampoco chatarra, asientos ásperos, aire helado que salía a trompicones, televisión apagada como un ojo cerrado. Éramos pocos, una enfermera con una neverita, 2 muchachos con mochilas baratas, un señor de chamarra gruesa que se quedó al fondo, y yo. El conductor, moreno, mandíbula apretada, evitó mirarnos al tomar los boletos. La salida a la 40 fue normal. Los primeros kilómetros siempre engañan, portales de caseta, luces lejanas, camiones que van y vienen como luciérnagas. Luego empiezan las rampas, los túneles, el corte de la sierra que te obliga a tragar saliva. Me acomodé junto a la ventana, el vidrio vibraba y me dejaba una marca fría en la frente. Yo conocía esa ruta. La he hecho de día, con paisaje abierto y el puente tan alto que el estómago flota. De noche es distinto, parece que el camino no está puesto sobre la tierra, sino colgado. El conductor bajó las luces del pasillo y dejó solo la barra opaca del tablero. Dimos la vuelta en una curva amplia y el carril de rebase quedó a la izquierda como una franja sin fin. Pasaron 20 minutos sin ver otro vehículo. Ni un tráiler, ni un coche. Solo la línea blanca corriendo bajo el parabrisas. La enfermera sacó un rosario diminuto y lo apretó con discreción. Uno de los muchachos bostezó y cerró la chamarra hasta el cuello. El de la chamarra gruesa no se movía. Al entrar a un túnel, noté algo raro. No era el eco del motor, era un silencio compacto que sustituyó el golpeteo del aire. El conductor se inclinó apenas sobre el volante, como si esperara una señal. El túnel no terminaba. Los letreros verdes, cuando aparecieron, no mencionaban nada conocido, ningún poblado, ninguna salida. El altímetro en el tablero, alguien lo había pegado con cinta, marcaba una subida leve y persistente. Al salir, no hubo descanso de recta. En vez de eso, una zona de frenado que no recordaba y, al fondo, lo que parecía una báscula abandonada. El conductor tocó el freno con suavidad y el autobús obedeció como si alguien lo estuviera jalando. Yo me desabroché el cinturón y miré hacia la ventanilla del lado derecho. Había un edificio bajo, sin luces, y un carril adicional con marcas borradas. No escuché viento, ni grillos, ni nada. El autobús se detuvo. No hubo aviso, ni palabras. El motor se quedó a ralentí, una vibración pálida, y el tablero chisporroteó. La enfermera preguntó si era una revisión. Nadie respondió. Me levanté, no tanto por valentía como por incomodidad, y avancé 2 filas hacia adelante. El botón de solicitud de parada no servía, crujía como plástico viejo. Me apoyé en el respaldo del asiento del conductor. Vi sus manos, abiertas, tensas sobre el volante. No miraba a la carretera, miraba el vidrio, como si estuviera observando su propio reflejo y esperando que esa imagen hiciera algo.
Ya no había carretera. Delante se extendía una superficie lisa, opaca, sin marcas de pintura ni señales. Me di cuenta de que la luz que nos bañaba no venía de ningún poste. Era una claridad pareja, sin fuente. El de la chamarra gruesa dijo algo desde el fondo, una frase sin fuerza. El chofer cerró la boca con un gesto involuntario, como quien aguanta un nombre. El radio del tablero chispeó. No fue música, ni estática. Fue un golpecito breve, como dos monedas golpeándose. El conductor llevó la mano a la palanca de la puerta. La jaló. No se movió. La jaló de nuevo. El seguro vibró, nada más. Miró por el espejo central, lo vi encontrar mis ojos un segundo, y en ese segundo supe que no era la primera vez que le pasaba. Se quedó inmóvil, y habló con la garganta seca. Dijo que a medianoche siempre lo llamaban ahí. Que no era una ruta oficial, que no aparece en el mapa, pero que los de arriba lo saben. Que cada tanto, a alguien le toca. Que uno no decide abrir ni cerrar puertas. Que lo único que le piden es contar. Contar cuántos vamos. Contar si falta alguien. Quise reír. No pude. La enfermera bajó la mirada al rosario. Los muchachos se pegaron entre sí de forma casi infantil. Yo conté, sin querer, 1, 2, 3, 4, 5 conmigo. El de la chamarra al fondo seguía sin moverse, apenas inclinó la cabeza hacia el pasillo, como tanteando un aroma. La claridad subió un tono y vi, sobre el vidrio delantero, marcas de manos. No estaban impresas con tierra ni con grasa, eran huellas de calor, como esas que dejamos en invierno, pero dibujadas desde afuera. Se pegaron 3, después 4 más, luego un reguero como de gente apretándose. No se oyó golpe, ni rasguño. El conductor apretó el freno por instinto, aunque ya estábamos inmóviles. En la ventana a mi izquierda empezaron a aparecer letras. No estaban escritas, se formaban con el empañe, despejando el vidrio. Eran nombres. Primero un apellido que no reconocí, luego otro, luego el mío, completo, con tilde y todo. Lo borré con la manga. Volvió a salir, igualito, a la misma altura. La enfermera alzó la neverita a modo de escudo. Pensé en el frío que guardaba adentro, en la cosa cualquiera que transportaba. El de la chamarra se levantó por fin. Fue un movimiento torpe, como si los pies no respondieran. Avanzó sin proponérselo hasta el centro del pasillo. No dijo nada, no pidió nada. El conductor bajó la vista y contó en voz baja, los números pegados entre sí. Cuando llegó a 8, aunque no éramos tantos, el radio volvió a sonar. 2 chasquidos. El hombre del fondo dio un paso más. Yo le vi los ojos, no miraban a nadie, miraban la puerta. Pensé que era un pasajero real que había decidido rendirse donde los demás nos aferrábamos a lo reconocible. Pensé muchas cosas, menos la verdadera. La puerta se abrió por la mitad sin que nadie tocara la palanca. No fue violenta, fue inevitable. El aire no entró ni salió. El hombre cruzó el umbral y quedó afuera, parado frente a esa superficie lisa, como quien espera un transporte que no llega. La puerta se cerró lento. El radio hizo 3 chasquidos. El conductor tragó saliva. Volvió a contar, ahora en silencio. Lo vi apuntar con el índice sobre el volante, como marcando un ritmo. 1 menos. Quise empujar la salida de emergencia. No se dio. Golpeé el martillo contra el vidrio lateral. Rebotó como si fuera hule. Los muchachos intentaron forzar las cortinas. Eran tiras sin curso, no tapaban nada. La enfermera apretó la neverita y fijó la vista en el piso, como si ahí estuviera la única superficie estable del mundo. Los nombres se ordenaron en mi ventana. Cambiaban de sitio, se corregían, entraba uno, salía otro, y el mío no se movía. A la altura del pasillo, muy pegado a los escalones, apareció algo que no sé describir con precisión. No era forma, no era luz,
no era sombra. Era presencia, eso sí, una que busca, que revisa, que reconoce. Cuando se detuvo junto a mi fila, el asiento vibró con esa vibración mínima que te trepa por la espina y te abre la piel por dentro. Pegué la nuca al respaldo y contuve el aire hasta que dolió. Me pareció que olía a metal viejo, a llanta caliente, a pasto aplastado. No nos pidieron nada. No nos hablaron. Solo estuvieron ahí. Tomaron al hombre del fondo sin tocarlo y lo desaparecieron del lado de afuera, como si lo hubieran devuelto a un sitio que no era físico. Luego, despacio, retrocedieron hacia el frente y la puerta volvió a moverse. En ese instante el conductor giró la llave, metió primera y el motor rugió como bestia cercada. No avanzamos, pero la sensación de avance nos barrió hacia atrás. Los nombres de la ventana se deshicieron. La barra del tablero recuperó su luz opaca. Las manos del parabrisas se evaporaron. El asfalto regresó de golpe. Fue como caer en piso firme. Los letreros volvieron a tener destinos reales. Crucé el puente que siempre me revuelve el estómago y agradecí ese malestar concreto. La enfermera soltó la neverita y dejó que se balanceara en su rodilla. Los muchachos miraron sus teléfonos, sin señal aún, pero ya no les importó. Yo conté otra vez. Éramos 4. De madrugada entramos a la central de Durango. Los limpiaparabrisas dejaron una línea blanca en cada vuelta. Me paré antes de que la puerta abriera y vi al conductor. Tenía los ojos inyectados, los labios partidos, la marca de la gorra en la frente. No me devolvió el boleto, no quiso propina, no aceptó que le agradeciera nada. Mantuvo la vista clavada en el vidrio, en su propia sombra. Al bajar, noté que en la parte interior de la puerta, donde uno esperaría grasa o polvo, había un solo trazo limpio, vertical, del alto de un niño. No lo toqué. En la sala de espera, la enfermera se sentó con la neverita entre las rodillas. Los muchachos corrieron al baño. Yo busqué un cenicero, aunque ya no fumo. Afuera el cielo empezaba a ponerse gris. Caminé hasta el módulo de quejas y estuve a punto de pedir el nombre del operador. No lo hice. Abrí mi mochila para sacar el boleto y guardarlo como trofeo de algo incierto. No estaba. En su lugar, doblado con exactitud, encontré un papel blanco con solo 4 palabras escritas a mano: no cuentes hacia atrás. Desde entonces evito esa ruta de noche. Si no hay más remedio, me siento en medio, a la izquierda, y miro la línea blanca del carril como si fuera lo único verdadero. Es lo único que me tranquiliza. Eso y el ruido vulgar del mundo, motores, claxon, radios con canciones repetidas, la vida sucediendo sin mostrar costuras. Si alguna vez toman ese camino y el conductor baja las luces donde no hay caseta, no pregunten. Si ven sus nombres dibujarse donde nadie escribe, no intenten borrarlos. Y si una puerta se abre sin que nadie la toque, no corran hacia ella. Ya los contaron. Y allá afuera no hay vuelta en U. El último pasajero. No me gusta contar esto y cada vez que intento hacerlo termino sudando, con las manos heladas y la mirada perdida en cualquier reflejo de vidrio. Desde aquella noche, cada viaje en autobús es una prueba. Me dicen que lo que viví fue un ataque de ansiedad, un sueño raro provocado por el cansancio, pero yo sé lo que vi. Todo pasó en 2019, en la carretera México 15D, entre Culiacán y Mazatlán, un tramo que conocía de memoria porque lo recorría cada semana por trabajo. Yo vendía refacciones para talleres mecánicos y viajaba mucho de noche para aprovechar el día con los clientes. Esa vez tomé el último autobús de Autotransportes del Pacífico, salida 23:30 desde la central de Culiacán rumbo a Mazatlán. Llegué cansado, con la mochila al hombro y una carpeta con pedidos. La central olía a frituras rancias y café viejo. En la sala de espera, la misma escena de siempre, familias con niños dormidos, mochilas grandes, gente con prisa y otros con cara de resignación. Cuando me tocó pasar a la fila para abordar,
el empleado miró mi boleto y luego me miró a mí con el ceño fruncido. Me preguntó si viajaba solo. Le dije que sí. Revisó la hoja en su mano y comentó, más para él que para mí, que en el sistema aparecía como si ese asiento estuviera duplicado. Rompió el boleto, lo escaneó y me hizo una seña para subir. No le di importancia, pero ahora quisiera haberla dado. En el andén, el autobús era uno de esos de un solo piso, relativamente nuevo, pintura azul gastada, cristales polarizados y una calcomanía de la Virgen pegada al parabrisas. El chofer era un hombre robusto, de barba rala y camisa azul claro con el logo de la línea. Llevaba un rosario colgando del retrovisor y una gorra negra. No tenía ayudante, iba solo. Saludaba mecánicamente a cada pasajero sin ver realmente sus caras. Al subir, conté rápido a la gente. Éramos como unas 25 personas. Había una señora mayor con un rebozo negro que se sentó en las primeras filas, 2 muchachos con maletas deportivas, un señor gordo que olía a cerveza, una pareja joven con una niña que no paraba de preguntar cosas, 3 trabajadores con chalecos reflejantes y varios como yo, con mochilas de trabajo. Mi asiento era el 27, del lado de la ventana, casi a la mitad del camión. Me senté, guardé la mochila arriba y me puse los audífonos. Salimos casi a tiempo. Vi cómo la central se iba quedando atrás, las luces cada vez más lejos, hasta que solo quedaron los anuncios de las gasolinerías y las luces amarillas de la salida de la ciudad. La voz grabada dio las indicaciones de seguridad. El chofer apagó las luces interiores y solo quedaron encendidas unas tenues, azules, en el pasillo. Puse música y apoyé la frente en el vidrio. Afuera se veía la autopista casi vacía, el letrero verde con la flecha hacia Costa Rica, los tractocamiones largos avanzando pesados en el carril de baja. La primera cosa rara pasó antes de llegar a la primera caseta. Me había quedado medio dormido cuando sentí el autobús frenar más de lo normal. Abrí los ojos. El motor seguía encendido, íbamos avanzando, pero en el cristal lateral veía reflejado el interior del camión un poco distinto. En el reflejo, la señora del rebozo no estaba. Volteé a verla directamente y sí estaba, sentada, quieta, con las manos juntas sobre las piernas, mirando al frente. Pensé que era el sueño pegado y me acomodé mejor. Pasamos la caseta y vi al cobrador levantar la pluma, las luces blancas pegándonos de frente, todo normal. Algunos pasajeros dormían ya con la cabeza ladeada, otros miraban el celular. Poco a poco, la autopista se fue quedando más oscura. Empezaron tramos largos donde no había nada, solo el asfalto, la barra de contención y monte a los lados. Apagué la música para tratar de dormir, pero el sueño no llegaba. El aire acondicionado estaba fuerte y se sentía un frío que se metía en los huesos. Fue en ese tramo cuando noté que faltaba gente. No sé en qué momento pasó, pero leí los números de los asientos y conté rápido. La pareja con la niña ya no estaba. Sus asientos estaban perfectamente acomodados, sin huellas de que alguien hubiera ido ahí. Nadie se levantaba, nadie comentaba nada. Me incorporé un poco y miré hacia adelante. No había parado el camión, no se veía ningún pueblo, ninguna parada. Era imposible que se hubieran bajado sin que yo lo notara. Quise preguntar, pero me dio pena. Miré la hora en el celular, 0:47. Sin señal. Levanté la cabeza otra vez y sentí algo raro, como si el aire en el camión estuviera cargado, más pesado. El ambiente olía distinto, como a humedad vieja y metal caliente. El chofer seguía manejando sin voltear, pero noté que ya no traía puesta la gorra. En el retrovisor se alcanzaba a ver apenas una parte de su rostro, y no sé cómo explicarlo, pero me dio la impresión de que sus facciones estaban más duras, como si hubiera envejecido años en un rato. De pronto, las luces interiores se encendieron solas. Nadie las había accionado. El brillo blanco nos golpeó y varios se movieron incómodos. Aproveché para volver a contar. Ahora faltaban también los 2 muchachos de las maletas deportivas. Sus asientos estaban vacíos, respaldos rectos, nada tirado. Me giré hacia atrás buscando a alguien que hiciera contacto visual conmigo, para confirmar que no era el único notando eso. Un señor de camisa a cuadros me miraba con los ojos muy abiertos,
pero no dijo nada. Solo negó con la cabeza, como si me leyera el pensamiento. Las luces se apagaron de golpe y el camión siguió avanzando. Sentí un sudor frío en la espalda. Acerqué el botón de llamada para el chofer, pero me frené. Pensé en asaltos, en levantones, en cosas peores que se cuentan de noche en esa autopista. Intenté justificar todo. Tal vez la pareja sí se había bajado en algún retén, tal vez los muchachos se cambiaron de lugar, tal vez yo estaba exagerando. Entonces alcancé a ver por la ventana algo que borró cualquier intento de lógica. A un lado del camino, en el acotamiento, estaba estacionado un autobús igual al nuestro, misma línea, mismos colores, misma figura de la Virgen en el parabrisas. Tenía las luces totalmente apagadas. Lo pasamos despacio, demasiado despacio. Al mirar los cristales, sentí como si me hundieran un puñal helado en el estómago. Adentro, en la penumbra, vi siluetas sentadas exactamente en la misma disposición que los pasajeros que faltaban en nuestro camión. Creí distinguir a la niña junto a la ventanilla, apoyando la frente en el cristal, pero con la cabeza inclinada en un ángulo imposible. Parpadeé fuerte y ya lo habíamos dejado atrás. Nadie dijo nada. Nadie reaccionó. Miré al señor de camisa a cuadros. Estaba pálido. Se agarraba del descansabrazos con tanta fuerza que se le marcaban los nudillos. Entre dientes murmuró que eso no era normal, que él también lo había visto. Quise preguntarle qué exactamente, pero el motor rugió más fuerte y el camión aceleró como si alguien hubiera pisado el pedal con desesperación. El frío aumentó. El ventilador del aire sonaba más rápido, aunque yo había cerrado mi salida de aire. Empezó un ruido raro, como un zumbido profundo que no venía del motor. Vibraba en el suelo, subía por los pies, llegaba al pecho y hacía difícil respirar. La señora del rebozo seguía inmóvil, pero ahora parecía que su tela se pegaba al respaldo como si estuviera húmeda. Una luz tenue, verdosa, entraba por las ventanas, aunque afuera todo era oscuridad. No sé cuánto tiempo estuvimos así. La sensación era de estar repitiendo el mismo tramo una y otra vez. Pasábamos un letrero borroso, un anuncio viejo con pintura descascarada, un árbol seco de forma retorcida, y luego otra vez ese mismo letrero, ese mismo anuncio, ese mismo árbol. Abrí la aplicación de notas del celular solo para fijar la hora. Marcaba 1:23. Volví a revisar pasados unos minutos que se me hicieron eternos y seguía marcando 1:23. Ni siquiera eso avanzaba. El señor de camisa a cuadros se levantó para ir al baño y, cuando regresó, se detuvo junto a mi asiento. Me dijo en voz baja que atrás ya no había nadie. Giré un poco y confirmé que al fondo solo quedaban dos personas distintas a nosotros, un joven con sudadera negra y una mujer como de 30 años, abrazando una bolsa grande. Cerré los ojos un segundo, respiré hondo y cuando volví a mirar ya no estaban. Ni ellos, ni la bolsa. Solo asientos vacíos alineados de forma demasiado recta. Toqué por fin el timbre. El sonido no se escuchó. La luz del botón tampoco se encendió. Me levanté y avancé por el pasillo hasta quedar a 3 filas del chofer. El aire ahí adelante se sentía más pesado. Le hablé, le dije que algo no estaba bien, que quería bajarme en la siguiente gasolinera. No respondió. Solo seguía mirando el camino. Me acerqué un poco más y entonces vi sus manos. Estaban sobre el volante, pero los dedos rígidos, sin mover un músculo, como si fueran de plástico. Le dije que se detuviera. Fue la única vez que levanté la voz. En ese momento, la señora del rebozo se levantó también. Caminó por el pasillo con pasos cortos, sin mirarnos, y se paró detrás del chofer. Lo que me heló la sangre fue que sus pies no sonaban sobre el piso. No había ningún golpeteo, ningún roce. Parecía que se deslizaba apenas. Se inclinó hacia el asiento del conductor y, sin tocarlo, se quedó a un lado, como si observara también la autopista. El parabrisas comenzó a llenarse de una especie de neblina por fuera. La carretera desapareció. Aún así, el camión no redujo la velocidad. El zumbido se hizo más intenso. Sentí que los oídos me dolían. Los otros pasajeros, los pocos que quedaban, empezaron a rezar en voz baja.
Cuando la neblina fue total, las luces interiores se encendieron y apagaron 2 veces y luego todo quedó oscuro. En esa oscuridad, supe que algo avanzaba por el pasillo. No eran pasos normales. Era una sensación, un cambio en la temperatura que se movía asiento por asiento, fila por fila. Donde esa presencia se detenía, se escuchaba un suspiro corto y luego silencio total. No había gritos, no había golpes. Solo el sonido del motor muy lejos y el propio latido en mi pecho, tan fuerte que me mareaba. Cerré los ojos con fuerza porque tuve la certeza de que, si veía lo que fuera que caminaba ahí, ya no regresaría. De pronto, sentí que se detenía junto a mí. El frío se concentró en mi brazo izquierdo. La piel se me erizó completa. Algo, que no sabría describir, se inclinó sobre mi hombro. No olía a nada en particular, pero la ausencia de olor en medio de todo ese ambiente fue lo más inquietante. No me tocó. No dijo nada. Solo se quedó ahí un segundo que se sintió eterno. Pensé en mi madre, en mi hermano menor, en las veces que me había subido confiado a esos camiones sin sospechar nada. Las luces regresaron. La neblina afuera desapareció de golpe. El motor sonaba normal. El aire acondicionado dejó de zumbar. Volví la vista hacia los lados. Estaba solo. Ni el señor de camisa a cuadros, ni los trabajadores, ni la pareja, ni la señora del rebozo. Nadie. Caminé hasta adelante casi sin sentir las piernas. El asiento del chofer estaba ocupado, pero cuando vi bien me di cuenta de que no era una persona. Era el uniforme extendido, relleno de nada, con las manos apoyadas sobre el volante y el rosario colgando del retrovisor, balanceándose apenas. El camión redujo la velocidad sin que yo tocara nada. Entramos a la caseta antes de Mazatlán. El empleado de la barrera levantó la pluma sin siquiera mirar hacia adentro. Su rostro tenía una expresión rara, como de sueño profundo. Miré el reloj del tablero. Marcaba 3:10. Miré mi celular. 1:23, seguía igual. El vehículo dio vuelta hacia la central camionera como si hubiera memoria propia. Nadie más subió, nadie más bajó. Cuando por fin se detuvo en el andén, las puertas se abrieron solas. Bajé tambaleándome, con la mochila colgando a medias. La central estaba casi vacía, pero al fondo vi movimiento en una oficina y fui hacia allá. Un hombre con chaleco de la línea me miró sorprendido cuando le dije de qué ruta venía. Me aseguró que el autobús de las 23:30 se había cancelado por falla mecánica, que no había salido esa noche. Revisó en su sistema y me mostró la pantalla. El número de unidad que yo recordaba aparecía en un reporte de accidente ocurrido años atrás, en la misma autopista, a esa misma hora. No me creyó nada de lo que conté. El médico del seguro dijo que traía la presión alta, que venía muy estresado. Mis amigos se ríen cuando saco el tema. Dicen que me sugestioné con historias. Yo solo sé que, desde entonces, aunque tenga que perder un día entero, viajo de día. Me siento siempre en los primeros asientos, donde pueda ver las manos del chofer todo el camino. Y cada vez que veo por la ventana un autobús igual al mío avanzando paralelo, con los cristales oscuros, bajo la mirada y aprieto los dientes, esperando no reconocer a nadie sentado del otro lado del vidrio. Porque estoy seguro de que, en alguno de esos, siguen viajando los que desaparecieron aquella noche. Y no quiero que me vuelvan a invitar a subir. Kilómetro 134. Fui inspector de ruta entre 2015 y 2019. Viajaba de incógnito para evaluar a los conductores y revisar tiempos de casetas. Conocía la maxipista 15 de entre Tepic y Mazatlán como el tablero de un camión. Los operadores más viejos evitaban mirar un punto exacto, el 134. No era pueblo ni paradero, solo un retorno, un poste inclinado y 2 cruces al ras de la terracería. La noche en que lo entendí fue en julio de 2017. Salimos de Tepic a las 23:30 con 26 pasajeros. Lloviznaba. A la 1:12 pasamos el 128, según programa,
El 134 debía llegar a la 1:24. El asfalto quedó mate y el ruido del motor bajó como dentro de un túnel, aunque estábamos a cielo abierto. Entonces lo vi, del lado derecho, junto al retorno, un hombre con el brazo en ángulo recto, como agente de protección civil. Chamarra oscura, zapatos lustrados. Romo, el conductor, no aminoró. Subir gente en carretera está prohibido. Nadie eligió lo que siguió. El pedal se endureció y la unidad perdió impulso como tomada por debajo. Romo probó el retardador, miró el espejo, apretó la mandíbula. No hubo alarma. Solo quedamos detenidos metros adelante del letrero. Encendí luz de cortesía y me puse de pie para dar el aviso de siempre. Vi entonces una palma apoyada en la ventanilla, dedos largos, uñas limpias, piel muy pálida para ese clima. Tocó el cristal una vez, seca y clara. Abrí. Subió sin explicar nada. Dijo solo, pausado, voy hasta atrás. No lo vi pagar ni elegir asiento. Solo sentí el aire más frío y que los olores del camión se disolvían. Cerré. El motor respondió al primer intento y retomamos velocidad con una facilidad que no correspondía a la pendiente. Nadie pidió agua ni baño. Una niña tarareó una melodía breve y se durmió de inmediato. Miré el espejo central. En la última fila había una silueta, pero la cara no se dejaba enfocar. La luz de lectura del penúltimo asiento encendió sola unos segundos y se apagó. Miré el reloj, 1:31. Entre el 134 y mármol suelen ser 10 minutos. Ese día hicimos 3. O eso marcaba la bitácora. La caseta estaba rara, letreros sí, personal no. La barrera subió sin pedir tarjeta. El recibo salió con fecha 13 de julio de 1999, hora la 1:31, empresa que ya no operaba. Guardé el papel. Fui al sanitario para caminar hasta atrás. El piso se sentía con amortiguación, aunque sabíamos que no tenía alfombra. En la última fila no había nadie. El asiento junto a la ventana estaba tibio y húmedo. Miré el vidrio, mi reflejo y, a mi espalda, una vertical más oscura ocupando el pasillo. Me giré. Nada. Volví al frente. 2 kilómetros después, Romo dijo sin verme, ¿todo bien? Respondí que sí. A veces se sube gente donde no debe. No pregunté más. Llegamos a la terminal 12 minutos antes de lo previsto, a pesar de la parada. Pedí el respaldo de cámaras y el registro del tacógrafo. Al revisar, la puerta se abría frente al 134 con pasillo vacío. En el cuadro siguiente, la última fila aparecía ocupada por una figura sin rasgos y de inmediato volvía a quedar vacía. El tacógrafo marcaba detención de 18 minutos, pero los relojes de cabina y la bitácora solo mostraban 3. El recibo de 1999 sí estaba emitido y el folio existía. No levanté reporte formal. Escribí que el operador actuó prudente y que no hubo incidentes. A la mañana siguiente me llamó un exoperador de la empresa del recibo. Me pidió saber dónde lo obtuve. Le conté lo mínimo. Guardó silencio y al final dijo, ahí murió mi hermano en un autobús que perdió frenos antes de mármol. Dicen que cuando lo ven, sube y hace que sigan. Si no sube, se quedan. Colgó. Volví a esa ruta 2 semanas después, otra vez de madrugada. Cambiaron unidad y conductor. Lo que no cambió fue el apretón bajo el esternón a la 1:20. El 134 estaba igual, retorno, poste inclinado, 2 cruces. Nadie esperaba a la orilla.